En este video nos proponemos hablar sobre un tema muy importante referente a la dignidad humana, en el cual vamos a analizar el concepto de la dignidad humana vista como un derecho fundamental, como un valor, como un principio, su regulación en el Estado Dominicano y en algunos tratados internacionales, su contenido esencial, así como sus limitaciones. Antes que nada debemos de abocarnos al concepto de dignidad humana. Para ello nos vamos a referir a la sentencia número 881 del año 2002, en el cual la Corte Constitucional colombiana establece una serie de características que distinguen la dignidad humana y nos ayudan a tener una idea sobre el concepto. En ese sentido, es un principio fundante del ordenamiento jurídico y en este sentido tiene una dimensión axiológica como valor constitucional. Es un principio constitucional, tiene el carácter de derecho autónomo. Esos tres requisitos lo utiliza la Corte Constitucional colombiana para establecer básicamente en qué consiste la dignidad humana. Por otra parte, para que la dignidad humana pueda materializarse ya en el ámbito social, la Corte establece tres dimensiones de aplicabilidad de la dignidad humana. En ese orden de ideas ha precisado la Corte la autonomía o posibilidad de diseñar un plan de vida y determinarse según su característica. En este sentido, vivir como se quiere. Es decir, aquí la Corte nos habilita la posibilidad de que una persona pueda, dentro de un Estado de Derecho, dedicarse a la actividad que desee, hacer lo que desee dentro del ámbito normativo, obviamente dentro de lo que el orden jurídico le permita, y esto contribuye a resaltar el principio de autonomía personal. Por otra parte, establece como condición ciertas condiciones materiales concretas de existencia, es decir, vivir bien. En este sentido, esto tiene una relación intrínseca con el Estado y una obligación material del Estado de posibilitar materialmente aquellas condiciones para que la persona dentro del Estado social puedan vivir de una forma digna. Y por último, la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral. Vivir sin humillaciones, dice la Corte. En ese orden de ideas se observa una relación entre dignidad humana y los derechos fundamentales no patrimoniales, como son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física, el derecho a la intimidad personal, el derecho al desarrollo de la libre personalidad, etc. Entonces vemos cómo desde esta conceptualización la Corte Constitucional colombiana hace una aproximación al concepto de dignidad humana. ¿Cómo está regulada la dignidad humana en el Estado dominicano? Fíjense que la dignidad humana primero está recogida dentro del preámbulo constitucional como un valor. Luego se recoge en el artículo 5 y el artículo 7 de la Constitución Dominicana, estableciéndose como fundamentos del Estado constitucional de derecho, y aquí tiene un carácter de principio. Por otra parte, está recogida en el artículo 38 de la misma Constitución, en la cual se recoge como un derecho fundamental. Está reconocida en tratados internacionales tales como la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, elementos estos de carácter internacional que reconocen la dignidad humana como ya un principio inherente al ser humano. Debemos hacer una distinción, ya que hablamos de la dignidad humana como principio y derecho, así como un valor, diferenciando obviamente que en este sentido los principios tienen un carácter de normas jurídicas abiertas, es decir, que su configuración funge como mandato de optimización, buscando que las demás reglas jurídicas contenidas en el ordenamiento jurídico
se puedan realizar de una forma más adecuada, es decir, fungen como mandato de optimización. Y también los principios, siguiendo en este orden a Robert Alexi, implicarían que su realización, su cumplimiento va a determinarse de acuerdo a las posibilidades fácticas o materiales la posibilidad fáctica para su realización, es decir, que se van a realizar en una menor medida posible. Las reglas, por su parte, son normas cerradas, es decir, que te resuelven una situación jurídica concreta, es decir, tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Por lo tanto, también la dignidad humana funge como una regla, porque en ciertos casos, cuando se afecta a la dignidad humana, tiene una determinada sanción dicha afectación. Y por último, ya el valor, la dignidad humana como valor, ya el valor es un elemento meramente axiológico referente a la moral y que sirve básicamente como sustento o fundamento, en este caso del ordenamiento jurídico dominicano. Por eso se recoge en el preámbulo constitucional. La dignidad humana está relacionada con otros principios, con otros derechos fundamentales. Fíjense que, por ejemplo, la Corte Interamericana ha emitido una serie de decisiones en lo referente a la dignidad humana, relacionándola con otros derechos fundamentales. Así también la Corte colombiana, la Corte Constitucional colombiana, ha emitido un sinnúmero de decisiones. Creo que pasan de 1000 sentencias referente al tema de la dignidad humana. En este sentido, la dignidad humana se relaciona con el derecho a la vida, con el derecho a la información, con el derecho a la autodeterminación, con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad. Los reclusos tienen este derecho resaltado en las sentencias de la Corte Interamericana, porque su condición de habitabilidad los requiere. Por ende, la Corte, en muchas decisiones referente a personas ya privadas de libertad, condenadas, hace un énfasis marcado en lo referente a cuáles condiciones tienen que tener los reclusos para que se respete su dignidad humana dentro de ese estado. Curiosamente, la Corte colombiana también emitió una decisión en lo referente al derecho a la vivienda, en el cual lo relacionó estrictamente con la dignidad humana, por lo que, como establecimos al principio, la dignidad humana implica la factibilidad de que una persona pueda vivir en condiciones que el Estado de Derecho lo permita. Por lo tanto, si la persona dentro del Estado de Derecho no tendría la posibilidad material de vivir en una vivienda digna, pues entonces de alguna forma u otra se relaciona con el derecho a la dignidad humana. La Corte colombiana, por otra parte, fíjense que la Corte colombiana desarrolló un derecho peculiarmente interesante que se denomina el derecho a morir dignamente. Esto implica que la persona, cuando está padeciendo una enfermedad terminal, puede, hasta ciertas condiciones, tiene el derecho de cesar su vida, o de que un médico pueda cesar su vida bajo ciertas condiciones. Por lo que también en la Corte colombiana establece que una persona que se encuentre en un estado vegetatorio, muriendo ya evidentemente en un estado de sufrimiento, pues obligarlo a permanecer en ese estado es una afectación directa a lo que es su derecho a la dignidad humana. Por lo que incluso para esto, miren cómo la Corte colombiana interesantemente desarrolla este principio y pues lo extrapola a esa condición. Obviamente, esa condición va a estar sujeta a una serie de exámenes y requisitos, pues que no se pueden abordar en el presente video. ¿Cuáles limitaciones entonces tendría la dignidad humana? Fíjense que establecer los límites
de la dignidad humana es un poco controvertido, porque obviamente, de acuerdo ya a lo que sostiene Robert Alexis, fíjense que la intromisión a los derechos fundamentales hasta cierta medida pudiese estar justificada. Fíjense que, por ejemplo, quitarle la vida a una persona, si se actúa en legítima defensa, pudiese estar justificado. Entonces, otros delitos también que se realizan bajo ciertas condiciones pudiesen estar justificados. Pero, en el caso de la dignidad humana, una intromisión a la dignidad humana implicaría su afectación directamente, porque la afectación de la dignidad humana bajo ninguna circunstancia pues se ve justificado en un ordenamiento jurídico. Solamente implicaría esto entonces una sanción directa a la intromisión a la dignidad humana, por lo que el Estado tiene que velar porque se respete este derecho referente a la dignidad humana. Es cuanto de nuestra parte. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like.